Buenas tardes, apreciados estudiantes. A partir de este momento, pues inicio con las orientaciones correspondientes al quinto y último módulo programado por la institución para lo que es el desarrollo de la optativa de sistemas. Ya estamos pues realmente a muy poco tiempo de presentar los resultados de este primer semestre. Pues entonces, debido a ello, tomé la decisión de que trabajáramos hoy, pues obviamente con los estudiantes que puedan hacerlo, trabajar dos sesiones para darles las orientaciones de esta semana y las orientaciones que correspondería por tiempo darles la semana entrante. Pero quiero hacerlo desde hoy para que ustedes pues tengan el tiempo suficiente y necesario de realizar las actividades de manera pues digamos que oportuna, porque como ya estamos próximos al cierre, no quiero que de pronto se me vaya a quedar alguien sin hacer envíos o que de pronto a último momento me tome de pronto demora el cargue de las notas. O sea, realmente nos falta muy poco tiempo para finalizar el proceso. Estamos hablando más o menos de 15 días, o sea, 2 semanas solamente de trabajo. Entonces, no quiero que les vaya a tomar el tarde a ustedes en los envíos, ni tampoco que me tome a mí, digamos, como la tarde con el cargue de sus notas, porque, pues, digamos, se presenta dificultad cuando ustedes solicitan a la institución el pase y salvo y no tienen el total de las notas cargadas. Algunos podrán mirar en sus plataformas que aún no tienen notas de pronto de módulo 2 o 3 o 4, porque de pronto están atrasaditos en los pagos, o hay otros que están al día, pero aún no les he podido cargar todavía las del cuarto, porque pues es un proceso que se tarda complejo, porque no todos cumplen en las fechas que digamos establece la institución, entonces eso me retrasa un poco el trabajo, pero de igual manera, si hay algún caso de los que estén aquí presentes, que esté al día con los pagos y aún no tenga las notas, no se preocupen que en cualquier momento ya se las termino de cargar. Estoy trabajando de verdad con mucho compromiso sobre eso. Y aquellos que aún pues no tienen notas y les aparece una observación ahí en la partecita de las calificaciones donde dice que está pendiente por pago, yo les agradezco que se pongan al día y me informen, profe, acabé de pagar, para yo saber porque necesito el número del ticket para poder habilitarles las notas en la plataforma. Entonces, de verdad que pues ya por esta época siempre pasa lo mismo, por lo que de pronto pues algunos no tienen el hábito puntual de pagos o otros no tienen el hábito de hacer los envíos en las fechas que corresponde, pero pues bueno, eso ya es tema aparte. Pero sí quiero hacerles esa salvedad, si de pronto están pendientes por pago, por favor colabórenme con eso para irles subiendo tan pronto ustedes hacen los envíos. En este quinto módulo, pues la institución tomó la decisión de trabajar solamente 3 semanas de clase, que son, hoy es la primera, dentro de 8 días la segunda y dentro de 15 correspondería a la presentación del examen final. Entonces quiero dejar eso pues ya listo desde esta semana para que ustedes tan pronto puedan presenten el examen final y presenten las actividades para podérselas calificar lo más pronto posible. Es por eso pues que las sesiones se me han hecho hoy un poco más largas porque les doy las instrucciones de las 2 semanas de una vez, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar. Bueno, vamos a abrir primero la actividad de la tarea número 1. Hoy vamos a trabajar con un tema bastante recursivo, que es el tema de las tablas dinámicas. Entonces, cuando ustedes ingresen a la tarea número 1, van a encontrar la grabación de la clase, que aún pues no la he subido porque la estamos desarrollando en este momento, y van a encontrar la guía de aprendizaje. Voy a compartirles la guía para que ustedes sepan que vamos a trabajar esta semana. Como les dije hace un momento, la guía de esta semana se llama tablas dinámicas. Entonces vamos a trabajar la primera parte. Seguimos trabajando en el libro de cálculo. Vamos a trabajar una tabla que va a estar organizada desde la columna A hasta la columna E
y vamos a tener 12 filas en uso, desde la 1 hasta la número 11. 11 en total, perdón. Bueno, voy a abrir la hoja de cálculo. Un libro en blanco. Y voy a dejar aquí esta imagen de la tabla para poderla transcribir. Les recordemos, vamos a transcribir la información que está en la tabla. Por tiempo, yo no la voy a transcribir completa, sino que voy a tomar solamente los 5 primeros campos para poder pues, avanzar en la explicación que debo realizar con ustedes. Entonces, la primera columna será procedimiento, la segunda costo, la tercera se llama total de procedimientos aplicados, la siguiente asesor asignado y la tercera ingresos totales. Esto ya pues corresponde a lo que es el arreglo o digamos mejora visual de la tabla. Alineamos las columnas al centro. Asesor asignado y a total de procedimientos aplicados lo vamos a trabajar igual que ingresos totales con ajustes al texto para que nos quede visualmente pues con esta apariencia. Entonces, empezamos con limpieza. Ustedes van a digitar por favor la tabla completa en su libro de cálculo, en su hojita de cálculo. Yo voy a trabajar, les repito, solo las 5 primeras. Pues, limpieza, exfoliación, humectante, tonificante, y voy a trabajar hasta reconstrucción. Agregamos los costos. Total de procedimientos aplicados, los vamos igual que los costos a trabajar desde el centro. Aquí. El primero son 10, el segundo son 5, el tercero son 10, siguiente 12 y el quinto número 15. Aquí agregamos Sandra, Felipe, repetimos con Sandra, Felipe y Felipe. Ingresos totales 50,000, 6,000, 40,000, 14,400, 12,000. Bueno, aquí yo voy a dejar solamente, repito, estos 5 primeros para hacer el trabajo con ellos. Ustedes transcribirán la tabla completa como se los va a mostrar la guía. Voy a ponerle los bordes y como lo que visualmente nos mejora la apariencia de la tabla. Agregamos a lo que son los costos y los ingresos totales. Vamos a agregarle el formato moneda con 0 decimales y el símbolo pesos, pero que sea peso colombiano, español Colombia, y aceptamos. Pues aquí ya están las cifras correspondientes. Bueno, la guía de aprendizaje lo que nos muestra para esta semana o lo que nos quiere proyectar es el manejo de la información de una manera fácil y recursiva usando un proceso que de verdad nos facilita mucho las tareas en Excel, que se llama tablas dinámicas. Entonces vamos a mirar qué es una tabla dinámica y cómo la podemos implementar. Esta primera hoja que ustedes observan allí, que contiene pues la información como tal,
yo la voy a llamar base de datos. Digamos que ahí es donde tengo los reportes de lo que los funcionarios, los empleados del spa trabajaron. Si nos damos cuenta, pues son datos que corresponden a un spa o a un centro de belleza, digamos así. Están los costos de cada procedimiento, cuántos procedimientos fueron aplicados en el mes, qué asesor los atendió y cuánto ingresó totalmente al centro de belleza, a la estética, al spa, lo que estamos simulando. Entonces, vamos a mirar que sin necesidad de hacer ni siquiera una operación matemática, nosotros podemos tener acceso a dar reportes de manera fácil. Entonces, es aconsejable o es ideal que la hoja donde está la información, nosotros no la manipulemos, sino que la dejemos únicamente para agregar información, así como ustedes lo ven ahorita. Si hay más procedimientos por agregar, pues los agregaríamos de aquí hacia abajo, pero siempre va a ser esta hoja mi base de datos, es decir, donde va a estar contenida la información. Ahora, vamos a empezar a generar las primeras tablas dinámicas. Entonces, para ello, debo seleccionar la tabla. Ese es el primer paso. Selecciono la tabla completa. Recuerden, por favor, que para los procesos de selección, debo ubicarme desde el centro de la celda, con clic izquierdo sostenido, pues marco la información que necesito. Si de pronto acá hay algunas columnas que yo quiera de pronto no incluir, no podría. O sea, toda la información que yo tenga en la base de datos, no importa que si me ocupa toda la hoja o gran parte de la hoja, como ustedes observan que acabo de seleccionar acá, no importa, lo pueden seleccionar siempre y cuando tenga información. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues como solamente tengo estas 5 primeras filas con información, solo las voy a seleccionar a ellas nomás, solo esas 5. Recuerden incluir el título dentro del proceso porque el título pues es clave, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es tan importante incluir el título? O sea, no solamente la información, no hacer esto, sino incluir el título porque el título es el que finalmente me va a permitir la recursividad en la tabla dinámica. Entonces, una vez tenga seleccionada toda la información de mi base de datos, voy a ir al menú Insertar. En el menú Insertar, pues voy a encontrar algunas opciones que trabajamos en algún momento, como fueron las secciones de los gráficos, como fueron las secciones de hipervínculos y demás. En este caso, nosotros vamos a crear una tabla dinámica. Observen que hay un icono que dice tabla dinámica y hay otro que dice tablas dinámicas con S, o sea, en sentido plural. Nosotros vamos a trabajar solo el primero, la que dice tabla, una sola tabla dinámica. Entonces, al dar clic sobre ese icono, nos va a aparecer esta ventana que está aquí. En esa ventana lo que nos está confirmando es el origen de los datos, es decir, dónde está la información que yo voy a manejar o que voy a trabajar como tabla dinámica. Entonces, aquí aparece que se llama base de datos y que está desde el rango A1 hasta el rango E6. Si miramos, la hoja se llama base de datos, está desde el rango de la A1 hasta la E6, que sería el 12.000. O sea, aquí está lo que yo tengo seleccionado acá, está marcado aquí. ¿Qué pasa si de pronto yo no selecciono al principio? O sea, que empiezo a hacer el proceso sin seleccionar, por insertar y le digo tabla dinámica. Observen que la ventana sale sin el rango porque no se lo he especificado, es decir, no he seleccionado la tabla. Entonces, si de pronto me llega a pasar así, que olvidé al inicio seleccionar la tabla, simplemente me voy a ubicar aquí donde dice tabla o rango y le selecciono. Por favor, mantengamos silenciados los micrófonos para no causar interferencia. Bueno, entonces, como les decía, si de pronto se nos olvida hacerlo al principio, lo podemos hacer cuando estemos aquí en este punto, creando la tabla dinámica. Entonces, al seleccionar, observen que aquí me aparece el rango o el nombre de la tabla, si acaso yo he creado una tabla previa. Entonces, en este caso me aparece el rango, es decir, el nombre de la hoja y todo lo que fue seleccionado.
En el punto número 2 dice, elija dónde vamos a colocar el informe de la tabla dinámica. Es importante siempre marcar o elegir que la tabla dinámica me quede en una hoja nueva. No es conveniente trabajarla como de pronto puede aparecer por defecto, que es en la misma hoja, porque se nos va a llenar aquí la base de datos de consultas que son generadas por la tabla dinámica. Entonces, importante escoger la opción nueva hoja de cálculo. Les repito, en la primera sección lo que hacemos es seleccionar toda la información que yo voy a incluir dentro de mi tabla dinámica. Y la segunda opción es crear la tabla dinámica en una hoja nueva. Al dar clic sobre la opción aceptar, ustedes observarán que me apareció una hoja nueva llamada hoja 2. A esta hoja 2 le voy a poner el nombre de tabla dinámica para tener claridad de que tengo una base de datos que está aquí en la hoja que se llama así, base de datos, y que tengo una tabla dinámica que es la organización de la información. Entonces observen que cuando activamos esa herramienta ustedes dirán, pero aquí no se ve nada, porque de hecho pues simplemente está es el visor de ayuda de la tabla dinámica. Cuando damos un clic sobre ese visor o ese icono que nos aparece, observen que se activa en la parte derecha los campos. Si yo no tengo seleccionada la opción, pues observen que el panel no se muestra. Entonces, al seleccionar, se me perdió. Al seleccionarla, me debe aparecer, ya miramos. Voy a repetir el proceso, insertar tabla dinámica en una hoja nueva y miramos. Entonces, debo tener seleccionada la tabla para que aparezca aquí la opción de tabla dinámica. Entonces, aquí es donde empieza pues el papel importante en la selección. Voy a borrar esta hojita que me apareció previa. No, aquí ya está. La última que creé, listo. Entonces aquí, al seleccionar ese panel de ayuda de la tabla dinámica, se abre aquí la opción que dice campos de la tabla dinámica. Esto siempre va a aparecer en la parte derecha. Y observen que los títulos de la tabla están apareciendo ahí. Los títulos, procedimiento, costo total de procedimientos, asesores, ingresos totales. Por eso les decía hace un momento la importancia de nosotros seleccionar los títulos. ¿Los títulos de qué? De la base de datos. ¿Para qué? Para que en la tabla dinámica yo pueda fácilmente escoger la información o seleccionarla. Entonces vamos a empezar a revisar qué puedo hacer con la tabla dinámica. Observen que aparte de los títulos de la tabla, me aparece una sección que dice filtros, columnas, filas y valores. Entonces, esto es para que yo pueda organizar la información según como yo la necesite. Entonces, ejemplo, necesitamos saber cuánto se generó en total por todos los procedimientos que se aplicaron durante el mes. Entonces, para ello, voy a escoger procedimientos. Ya quiero saber cuántos recogimos en total de ingresos, cuáles fueron los ingresos por los procedimientos que se hicieron. Entonces, yo selecciono el campo, aquí en la parte derecha, selecciono el campo que dice procedimiento. Observen que de manera automática pasaron dos situaciones. La primera, ese título procedimientos pasó a la sección de las filas. Ese fue un primer cambio. Y el segundo cambio es que se organizó aquí en lo que antes estaba como un icono de tabla dinámica. Entonces aquí tengo todos los procedimientos, ya están. Ejemplo, ahora quiero mirar cuál fue el total de ingresos de esos procedimientos, entonces lo selecciono y observen que van a ocurrir dos cambios nuevos. El primero, ingresos totales, se va a la sección valores. Está bien ubicado porque ahí están los precios, o sea, habla de total de dinero. Y aquí en la hoja de cálculo me está mostrando el total de lo que se facturó por cada
procedimiento, es decir, todas las exfoliantes que se hicieron, están aquí la sumatoria, las humectantes que se aplicaron, las limpiezas que se hicieron, las reconstrucciones y los tonificantes me suman los valores que ustedes observan aquí. Entonces, fácilmente yo puedo saber sin necesidad de hacer operaciones matemáticas cuánto facturó o cuánto fue el ingreso para ese lapso de tiempo de la actividad que estamos simulando. Entonces, hay un total de ingresos de 122.400 pesos. Si miramos en la base de datos conserva la misma información. Aquí no hay sumatorias de nada. Si de pronto nosotros llegásemos a sumar esto, debe darnos lo mismo que está ya en la tabla dinámica. Entonces vamos a mirar que nos haya dado el mismo resultado. Si yo sumo acá, me da 122.400. Ahora miremos la tabla dinámica, cuánto me muestra. 122.400. Pero observen que venimos trabajando pues de esta manera, aplicando fórmulas para obtener un resultado. Con la tabla dinámica simplemente nosotros hacemos el proceso y lo organizamos en este panel de las 4 columnas y vemos que sin necesidad de hacer operaciones, él nos organiza la información. Ahora, si yo quiero mirar los procedimientos que ya están aquí, están activados. Los ingresos por esos procedimientos ya están activados, pero si quiero mirar cuántos procedimientos de cada uno se hicieron, se aplicaron, es decir, cuántas exfoliaciones, cuántos humectantes, cuántas limpiezas, activo la opción que dice total de procedimiento aplicado. Al activarlo, observen que aquí me los va mostrando. Me dice que se hicieron 5 exfoliaciones, 10 humectantes, 10 limpiezas, 15 reconstrucciones y 12 tonificantes. En total se aplicaron 52 procedimientos. Miremos que esa información tampoco está en la base de datos sumada. O sea, si yo quiero obtener este resultado, tendría que sumar. Pero con la tabla dinámica ya estoy obteniendo ese resultado de manera muy fácil. Que ya, por ejemplo, aquí no necesito los ingresos, entonces simplemente lo inactivo y observen que se desaparece de allí. No necesito tampoco el total de procedimientos ni necesito el nombre del procedimiento. Pues me vuelve a quedar el icono en blanco. Ahora quiero mirar cuánto facturó cada empleado o cada asesor. Entonces, escojo el asesor asignado y observe que me aparecen los nombres. Tenemos 2 asesores. Si miramos en la base de datos, solamente tenemos 2 asesores, Sandra y Felipe. Cuando ustedes hagan la tabla completa, pues van a mirar que ahí van a encontrar más asesores. Pero en este caso, como yo solo digité esta información, me aparecen solo 2. Ahí están. Ahora vamos a mirar el total de procedimientos que ellos aplicaron. Entonces, activo total de procedimientos. Y aquí tengo que Felipe realizó 32 procedimientos y Sandra 20. Les vamos a mirar si eso está en la base de datos. Felipe, aquí tenemos 5 procedimientos. Aquí tenemos otros 12 de Felipe, serían 17, más 15 de Felipe, serían 32 en total. 15 y 17, ahí está. Entonces, miremos si lo hacemos acá. De pronto, si los trabajáramos por aquí, pues tendríamos que hacer la sumatoria. Igual, sumamos 15, que son de Felipe, más 12 de aquí, más estos 5 que están en la parte de arriba. Tendría que hacer esto para un total de 32. Pero tendría que ponerme a hacer la sumatoria. No lo puedo hacer con el llamado de la fórmula igual suma, abro paréntesis, porque recuerden que ese tipo de procedimientos me incluye todo lo que encuentre. Entonces, al marcar el 5, me sumaría los 10 y los 10 son de Sandra. Entonces, dice que Felipe tiene 32. Entonces, vemos que son resultados óptimos y reales. Ahora, si yo no necesito la sumatoria, sino necesito otra operación de las que hemos trabajado anteriormente, por ejemplo, máximo, mínimo, promedios, entonces simplemente nos vamos a dirigir a la sección de valores. Observen que dice suma de totales, pero esta suma nosotros la podemos cambiar. Entonces, abro la pestaña que está aquí abajo, voy por la opción que dice configuración de campo valor y me abre el panel de fórmulas que Excel tiene ya prediseñadas. ¿Cuáles son? Algunas de ellas
las muestra aquí. Entonces está cuenta, promedio, está máximo, mínimo, producto, contar números. Estas son algunas de las tantas fórmulas que Excel trae incluidas dentro de su paquete. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber en promedio cuántos procedimientos se aplicaron. En promedio, entonces selecciono promedio y acepto. En promedio se aplicaron 10.4 procedimientos. Recuerden que promedio es la sumatoria de los elementos dividida entre la cantidad de los mismos. Entonces, mira, observen que automáticamente me cambia a promedio. Y aquí en valores ya aparecería promedio. Si quiero, ejemplo, trabajar con el máximo, entonces configuración de campo valor, utilizo la fórmula max y aquí los tenemos. O sea, lo más que Felipe aplicó de procedimientos en un lapso de tiempo fue 15 y los más que Sandra aplicó fueron 10. Miremos si es cierto. Sandra aquí tiene 10 y aquí tiene 10, o sea, lo más que aplicó fue 10. Y Felipe primero aplicó 5, después aplicó 12 y por último, el número máximo de procedimientos que aplicó fueron 15. Entonces, observen que la información es muy real y muy fácil de interpretar de esta manera, usando las tablas dinámicas. ¿Cuántos campos podemos incluir? Todos los que ustedes quieran, según la información que necesiten. Por ejemplo, aquí yo los incluí todos. Les dice que Felipe hizo exfoliaciones, reconstrucciones, tonificantes. Sandra hizo humectantes y limpiezas. Aquí están todos los elementos de manera fácil. Aquí estoy mostrando la suma de los ingresos totales. Aquí está, dice total general, la suma de los costos, la suma de los procedimientos que se aplicaron. Está también el máximo. Entonces, aquí me está mostrando el valor máximo, aquí me lo dice el título. Este me muestra es el máximo, o sea, aquí. Este me está mostrando la sumatoria de los costos y este me muestra la suma de los ingresos totales. Entonces, observen, es una forma muy recursiva de trabajar la información. Eso es lo que nos pide para esta semana la guía. Cuando ustedes ya lleguen a este paso, que conviertan su tabla dinámica, de aquí van a activar, así como ustedes lo ven acá, las opciones que ustedes quieran. Por ejemplo, esta podría ser una opción. Si alguien no quiere activar todo, entonces, por ejemplo, quiere decirme, no, yo únicamente voy a activar los asesores y activo los costos, no más. Entonces me envían el ejercicio así, tal cual como está. Lo importante es que yo evidencie que usted aplicó el procedimiento de tabla dinámica. Entonces, no les voy a exigir como tal que me envíen un filtro específico, ejemplo, que estén los ingresos y los procedimientos, no. Ustedes activan de aquí las pestañas que ustedes quieran. Mínimo deben ser 2, como lo están viendo en pantalla. Mínimo 2. Alguien podrá decir, no, yo no quiero incluir los costos, quiero incluir son los totales. Completamente válido, lo pueden hacer. Digamos que este ejercicio ya está listo. ¿Qué procede o qué sigue? Guardar el archivo y enviarlo a la plataforma. Ya ustedes conocen el proceso de guardar el archivo. Lo guardan lo guardan en el escritorio o en los documentos, en la ubicación que ustedes quieran. Cuando lo vayan a enviar, recuerden que deben ir a la plataforma y ubicarse sobre la tarea tablas dinámicas. Y aquí les va a aparecer un botón en color azul, donde ustedes van a dar clic sobre la opción responder tarea y lo adjuntan allí. Quiero saber si de pronto alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, algún aporte por formular adicional pues a lo que ya les he orientado hoy. No, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. De todas maneras, ustedes ya saben que si de pronto pues les surgen dudas en el momento en que estén trabajando, pues me escriben al WhatsApp. Yo trato de responderles los mensajes. Profe, buenas tardes. Bueno. Qué pena molestarla, profe. Es que yo intenté subir la actividad anterior, la de documentos mixtos, algo así. Sí. Pero ya no deja, por lo que la fecha ya pasó. Tendré que revisarla porque yo les dejé habilitado todo hasta el 20 de junio como última fecha máxima. Sin embargo, creo que ya me había escrito. Sí, señora. Sí, es que está como que hasta el 6, creo. Ah, ya lo reviso entonces. Ahorita que cortemos la sesión,
reviso la fecha a ver si de pronto es que me equivoqué ahí en el cierre de la actividad, pero no, de igual manera Sí. esto, pues, si está ya cerrada, yo les vuelvo a activar para que puedan Ay, ponerse en un día gracias, que no profe. hace falta. Sí, es que no sale el botoncito para subir la actividad ni nada. Ah, si no sale es porque sí, probablemente pues ya se cerró, entonces vuelvo nuevamente y la aperturo. Ya ahorita les leo los mensajes porque tengo bastantes ahí acumulados. Gracias, profe. Bueno, no, Profe, con qué gusto. pena, eso, ¿usted ya subió ese archivo a la plataforma? ¿Cuál archivo? El que estamos viendo ¿El que ahorita. trabaja? No, no lo he subido todavía porque hasta ahora se los estoy explicando. Tan pronto terminemos ya la siguiente sesión, le subo la grabación de la clase y le subo la guía de aprendizaje para que empiecen a trabajarla. Es que, pues les decía al inicio que hoy voy a trabajarles las 2 sesiones de una vez. O sea, ahorita que ya se hace el primer corte, entonces este lo voy a subir como semana 1, o sea, donde están las tablas dinámicas. Y ahorita los que puedan volverse a conectar, les agradezco lo hagan para darles las instrucciones que corresponderían impartirlas la otra semana. Pero quiero adelantarme porque no quiero que a última hora les tome, digámoslo así, les coja la tarde con la solución de las actividades, entonces prefiero hacerlo desde esta semana para que tengan 15 días para resolver lo que nos hace falta. Listo, estoy ¿Sí? pendiente entonces. Bueno, está bien. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta. Corto la sesión ahorita para que nos quede como clase 1 y nos volvemos a conectar los que puedan para darle las indicaciones de la semana siguiente. Listo, profe. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Tengo a Ana Milena Herrera, Luis Montoya, Andrea Londoño, Andrea Omaña, Dari González, Lady Díaz, Shirley Barranco y Fanny López. Sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces,